En el crisol de la historia surge una nación que desafió los límites del tiempo: Estados Unidos de América. Desde los primeros pasos de exploradores audaces hasta la forja de una nación independiente, nuestro viaje nos lleva a los orígenes mismos de una gran potencia. Bienvenidos a un relato épico de descubrimientos, colonización y lucha por la libertad. En este emocionante viaje desentrañaremos los misterios de los orígenes de Estados Unidos y exploraremos la fascinante historia de su colonización. Únanse a nosotros mientras desvelamos los capítulos iniciales de esta cautivadora saga. Sean bienvenidos y esto es Historias para Contar. Contexto precolombino y primeros pueblos nativos. Antes de la llegada de los europeos, América del Norte albergaba una rica diversidad de culturas y civilizaciones precolombinas que habían desarrollado sociedades complejas y avanzadas. Desde las vastas llanuras hasta las densas selvas y las escarpadas montañas, diversas comunidades nativas americanas florecieron, dejando una huella perdurable en la historia de la región. Las tribus nativas americanas más influyentes y reconocidas incluyen a los iroqueses, sioux, apaches, hopis, anasasis y navajos, cada una con su propia estructura social, creencias espirituales y formas de vida adaptadas a su entorno. Los iroqueses, por ejemplo, establecieron la Confederación Iroquesa, una alianza política que fomentaba la cooperación y la resolución de conflictos entre sus 5 naciones: Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Seneca. Esta confederación sirvió como un ejemplo temprano de gobierno democrático y sistemas de toma de decisiones que influirían en la futura formación de los Estados Unidos. Los pueblos nativos americanos también realizaron valiosas contribuciones culturales y tecnológicas. La agricultura fue una innovación crucial, con cultivos como el maíz, los frijoles y la calabaza, que formaron la base de muchas dietas y permitieron asentamientos más permanentes. Además, las tribus desarrollaron técnicas avanzadas de construcción, como los adobes utilizados por los pueblos del sureste, y sistemas de transporte y comunicación adaptados a su entorno, como las canoas de los nativos de las regiones costeras y fluviales. Los primeros contactos europeos y las motivaciones detrás de la exploración. Los primeros encuentros entre los exploradores europeos y los nativos americanos en los albores de la historia de Estados Unidos marcaron un punto de inflexión en la interacción entre dos mundos hasta entonces separados. Estos encuentros fueron un crisol de curiosidad, malentendidos y, a menudo, conflictos, que dieron forma a la historia temprana de la nación en formación. La llegada de Cristóbal Colón en 1492 inauguró una era de exploración europea en el Nuevo Mundo. Colón, impulsado por la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Asia y la promesa de riquezas, desembarcó en lo que hoy es el Caribe. Su llegada, sin embargo, tuvo consecuencias no previstas: el comienzo de un intercambio cultural y biológico que transformaría profundamente ambos lados del Atlántico. Junto a la búsqueda de riquezas, otro incentivo importante para la exploración europea fue la propagación de la fe cristiana. Misioneros y clérigos acompañaron a expedicionarios como Hernán Cortés en su búsqueda de nuevos territorios. Estos exploradores vieron la oportunidad de convertir a las poblaciones nativas al cristianismo, considerándolo una misión religiosa y un deber moral. Sin embargo, este deseo de imponer su fe chocó con las creencias y prácticas espirituales arraigadas de los nativos americanos, lo que a menudo llevó a conflictos y tensiones culturales. La exploración también tuvo un profundo impacto en la formación de la identidad de Estados Unidos, al inaugurar una era de intercambio de ideas, productos y tecnologías entre los dos continentes. Los europeos introdujeron cultivos como trigo, cebada y caballos, que transformaron la forma de vida y la economía de las poblaciones nativas. A su vez, los nativos compartieron conocimientos sobre la agricultura, medicina y la relación armoniosa con la naturaleza. En cuanto al idioma, las lenguas nativas americanas eran diversos y variados, con cientos de lenguajes diferentes hablados en todo el continente. El surgimiento de estos idiomas estaba intrincadamente conectado con las culturas y modos de vida de las diversas tribus. Estos idiomas eran esenciales para la transmisión de tradiciones orales, relatos históricos y conocimientos ancestrales, desempeñando un papel crucial en la preservación de la identidad cultural de los nativos americanos.
Establecimiento de colonias europeas en América del Norte, diversidad colonial y desafíos compartidos. La fundación de las primeras colonias europeas en América del Norte marcó el inicio de una transformación profunda en la historia del continente y sentó las bases para la futura nación de Estados Unidos. Los enfoques coloniales de británicos, españoles, franceses y otros colonizadores no solo reflejaron sus motivaciones únicas, sino que también dieron lugar a una diversidad de experiencias y desafíos compartidos. Los británicos, por ejemplo, se centraron en establecer colonias autónomas y basadas en la agricultura, como Jamestown en Virginia y Plymouth en Massachusetts. Estas colonias evolucionaron hacia sociedades agrícolas y comerciales, estableciendo un fuerte énfasis en la propiedad privada y la autogobernanza. Los colonos británicos mantuvieron relaciones complejas con las tribus nativas, que oscilaron entre la cooperación y los conflictos debido a la competencia por tierras y recursos. Por otro lado, los españoles se enfocaron en la conquista y el establecimiento de asentamientos centrados en la minería y la explotación de recursos, como lo hicieron en México y al sureste de Estados Unidos. Esto resultó en una mezcla única de culturas y una influencia duradera en el idioma, la religión y la arquitectura de la región. Las relaciones entre los españoles y los nativos americanos variaron, pero a menudo implicaron el intercambio de conocimientos y tecnologías. Los franceses adoptaron un enfoque más orientado al comercio y la cooperación con las tribus nativas. Las colonias francesas, como Quebec y Luisiana, prosperaron gracias al comercio de pieles y al establecimiento de alianzas con las poblaciones nativas. Esto llevó a un mayor intercambio cultural y matrimonios mixtos que contribuyeron a la diversidad cultural en la región. A medida que las colonias europeas crecían, enfrentaron desafíos comunes, como la lucha por la supervivencia en un entorno desconocido, la adaptación a nuevos climas y la gestión de relaciones con los nativos. Las tensiones y conflictos con las poblaciones nativas a menudo surgieron debido a la competencia por tierras y recursos, así como a diferencias culturales y religiosas. La llegada de esclavos a Estados Unidos. Los esclavos africanos llegaron a las Américas mucho antes de la fundación de los Estados Unidos. La trata de esclavos africanos comenzó en el siglo XVI y continuó durante varios siglos, involucrando a diferentes colonias europeas en América. Las primeras llegadas significativas de esclavos africanos a América ocurrieron en el contexto de la exploración y colonización europea. Los portugueses y los españoles fueron los primeros en involucrarse en la trata de esclavos africanos. A medida que establecían colonias en América Central y del Sur, trajeron esclavos africanos para trabajar en plantaciones, minas y otras actividades económicas. En el caso de Estados Unidos, antes de la fundación de la nación, las colonias británicas también participaron en la trata de esclavos. Los primeros esclavos africanos llegaron a la colonia de Virginia en 1619. A medida que las colonias británicas se expandieron a lo largo de la costa este de América del Norte, la esclavitud se convirtió en una parte importante de la economía en áreas como Carolina del Sur, Georgia y otras. La trata de esclavos africanos se basaba en una economía de plantación en la que los esclavos realizaban el trabajo en las plantaciones de tabaco, algodón, azúcar y otros cultivos. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, millones de africanos fueron transportados forzosamente a América en condiciones inhumanas a través del tristemente famoso comercio transatlántico de esclavos. El desarrollo de la sociedad colonial. La sociedad colonial en los orígenes de Estados Unidos fue un tejido intrincado de estructuras sociales, económicas y políticas moldeadas por influencias religiosas y culturales y marcadas por eventos históricos significativos que sentaron las bases de la nación en desarrollo. En las colonias, la estructura social estaba estratificada en diferentes niveles. Los terratenientes y dueños de plantaciones ocupaban la cúspide, disfrutando de la riqueza y el poder. La mayoría de los colonos eran agricultores, artesanos y trabajadores, mientras que los esclavos africanos conformaban una triste clase marginada, sujeta a una vida de opresión y explotación. Esta división social influyó en las dinámicas de poder y oportunidades dentro de las colonias. La economía colonial giraba en torno a la agricultura, el comercio y la manufactura. Las colonias del sur, como Virginia y Carolina del Sur, se centraban en los cultivos como el tabaco y el arroz, mientras que las colonias del norte, como Nueva Inglaterra, se dedicaban a la pesca, el comercio y la producción manufacturera. Estas diferencias económicas contribuyeron a la diversidad económica en la región y moldearon las vidas de los colonos. La religión también desempeñó un papel fundamental en la vida colonial.
Las colonias del norte, fundadas en gran parte por puritanos y separatistas religiosos, tenían una fuerte influencia religiosa en su estructura social y política. La búsqueda de la libertad religiosa fue uno de los principales motivos para la colonización de Nueva Inglaterra. En contraste, en las colonias del sur, la religión no era tan central en la vida cotidiana, y las colonias eran más diversificadas en términos de creencias religiosas. Eventos históricos clave marcaron el camino del desarrollo colonial. La fundación de Jamestown en 1607 marcó el inicio de la colonización inglesa en América del Norte. A pesar de los desafíos iniciales, como la falta de recursos y los conflictos con los nativos, Jamestown allanó el camino para futuras colonias y estableció una base para la expansión británica en la región. Por otro lado, la colonización de Nueva Inglaterra, como el famoso Mayflower Compact en 1620, estableció un precedente para la autogobernanza y la formación de sistemas políticos democráticos. Tensiones y conflictos en los orígenes de Estados Unidos. La América colonial de los orígenes de Estados Unidos fue un crisol de tensiones y conflictos, tanto entre las potencias europeas como dentro de las propias colonias. Estas tensiones surgieron de una serie de disputas territoriales, económicas y religiosas que llevaron a eventos significativos, como la Guerra Franco-India, y se vieron influidas por la compleja relación entre las colonias y las metrópolis europeas. Las tensiones entre las potencias europeas, como Gran Bretaña, Francia y España, por el control de territorios y recursos en América del Norte, se intensificaron a medida que las colonias crecían en población y riqueza. La competencia por el comercio y el poder geopolítico alimentó conflictos que a menudo se manifestaron en disputas territoriales. Estas tensiones a menudo llevaron a enfrentamientos militares, como la Guerra Franco-India, que enfrentó a británicos y franceses en una lucha por el control de las rutas comerciales y los territorios en la región de los Grandes Lagos y el valle del río Ohio. Dentro de las colonias, las tensiones religiosas y económicas también jugaron un papel importante en la génesis de conflictos. Los colonos tenían diferentes convicciones religiosas y a menudo se enfrentaban en búsqueda de libertad religiosa y control sobre las instituciones eclesiásticas. Además, las políticas mercantilistas impuestas por las metrópolis europeas crearon fricciones económicas. Las colonias estaban sujetas a restricciones comerciales y a la extracción de recursos para beneficiar a las metrópolis, lo que llevó a la resistencia y al deseo de mayor autonomía económica. La relación entre las colonias y la metrópoli también contribuyó a las tensiones y conflictos. Las políticas impuestas por las potencias europeas, como los impuestos y las leyes restrictivas, generaron descontento entre los colonos que buscaban mayor representación y participación en la toma de decisiones. Esto culminó en el grito de "No hay tributación sin representación", que reflejaba el sentimiento de que las colonias estaban siendo explotadas sin tener voz en el gobierno. La Revolución Americana. La Revolución Americana fue un capítulo crucial en la historia de Estados Unidos, donde los colonos se levantaron contra el dominio británico en búsqueda de independencia y libertad. Los eventos que llevaron a esta revolución fueron alimentados por una combinación de factores políticos, económicos y filosóficos que culminaron en un cambio radical en la relación entre las colonias y Gran Bretaña. La creciente insatisfacción de los colonos con las políticas británicas fue una fuerte motriz detrás de la revolución. La imposición de impuestos sin representación, como el famoso Acta del Timbre y el impuesto al té, generó resentimiento y descontento entre los colonos. Estos eventos económicos, combinados con un deseo de mayor autogobierno y control sobre sus asuntos locales, sirvieron como combustible para la chispa de la revolución. Las ideas filosóficas y políticas de la Ilustración también jugaron un papel crucial en la Revolución Americana. Los líderes revolucionarios, influenciados por figuras como John Locke y Montesquieu, abrazaron conceptos como los derechos naturales, la igualdad y la separación de poderes. Estas ideas iluminaron la creación de documentos fundamentales, como la Declaración de Independencia, escrita por Thomas Jefferson en 1776, que proclamaba los derechos inalienables de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Figuras clave, como George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, desempeñaron papeles fundamentales en la Revolución Americana. Washington, un líder militar respetado, comandó el ejército continental y se convirtió en un símbolo de la lucha por la independencia. Jefferson, con su destreza intelectual, redactó la Declaración de Independencia, articulando la justificación moral de la revuelta. Franklin, por su parte, fue un embajador astuto y un apoyo crucial en la obtención de apoyo internacional para la causa estadounidense.
La Revolución Americana culminó en la victoria de las colonias sobre Gran Bretaña y la consecuente búsqueda de la independencia. Este hito histórico sentó las bases para la creación de una nueva nación, basada en los principios de la democracia, la libertad y la autodeterminación. En este proceso de formación de la identidad nacional, el idioma nativo evolucionó y se consolidó, fusionando influencias europeas y nativas americanas para dar paso al inglés estadounidense, que se convertiría en el lenguaje unificador de la nación emergente. Formación de los Estados Unidos. La formación de los Estados Unidos como una nación independiente fue un viaje épico marcado por momentos cruciales y desafíos fundamentales. Desde la Declaración de Independencia hasta la firma de la Constitución, la joven nación pasó por una serie de eventos decisivos que forjaron su identidad y establecieron las bases de su gobierno. La Declaración de Independencia, promulgada el 4 de julio de 1776, representó un grito audaz de libertad y autodeterminación. Escrita por Thomas Jefferson y aprobada por el Congreso Continental, proclamó la separación de las colonias americanas de la colonia británica. Este acto valiente definió el camino hacia la independencia y estableció principios fundamentales sobre los derechos inalienables y la igualdad de todos los hombres. La consolidación de la nación continuó con la creación y firma de la Constitución en 1787. Esta Magna Carta sentó las bases de un sistema de gobierno federal y republicano, equilibrando el poder entre el gobierno central y los estados. La Constitución también abordó la división de poderes y estableció un sistema de controles y contrapesos para evitar la acumulación de poder en una sola autoridad. Esta estructura gubernamental se convirtió en un faro de esperanza para la promoción de la libertad y la participación ciudadana. Sin embargo, la tarea de establecer un gobierno y una identidad nacional no estuvo exenta de desafíos. La creación de una unión más perfecta requería la superación de diferencias regionales y la resolución de conflictos políticos y económicos. La preocupación por la representación y los derechos individuales dio lugar a debates intensos, culminando en la Carta de Derechos, las primeras 10 enmiendas a la Constitución que garantizaron las libertades fundamentales de los ciudadanos. El sistema de gobierno republicano se consolidó con las primeras elecciones presidenciales en 1789, donde George Washington se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos. Esta transición pacífica de poder demostró la estabilidad y la viabilidad del sistema político y estableció un precedente duradero. Reflexionando sobre el legado de la colonización. En este recorrido a través de los orígenes de Estados Unidos, hemos explorado momentos cruciales que dieron forma a la nación y sentaron las bases para su desarrollo. Desde los primeros contactos europeos hasta la Revolución Americana, cada evento ha contribuido a la rica y diversa historia de esta gran nación. A medida que concluimos, es fundamental reflexionar sobre el legado de la colonización y su impacto en la formación de Estados Unidos. La colonización dejó un legado complejo en la historia de Estados Unidos, aunque conllevó desafíos y conflictos, también marcó el inicio de una interacción cultural y social única. Las influencias europeas y nativas americanas se entrelazaron para dar forma a una nación con una identidad diversa y rica. El idioma nativo, resultado de esta interacción lingüística, evolucionó para convertirse en el inglés estadounidense, reflejando la amalgama de culturas y lenguas que se fusionaron en el proceso. Es importante comprender y apreciar la historia de Estados Unidos en toda su complejidad y diversidad. A lo largo de los siglos, esta nación ha enfrentado desafíos y ha buscado soluciones a través de luchas valientes y avances revolucionarios. Como ciudadanos globales, es crucial aprender de la historia y reconocer las lecciones que nos brinda. Al comprender cómo los orígenes de Estados Unidos han influido en su desarrollo, podemos promover un diálogo más compasivo y constructivo sobre el presente y el futuro. Invitamos a todos a suscribirse para seguir explorando la fascinante historia de Estados Unidos y a dejar comentarios para enriquecer aún más nuestra comprensión. Sus opiniones son valiosas para enriquecer este diálogo y garantizar que no se pase por alto ningún aspecto importante. Juntos podemos celebrar la diversidad de la historia y forjar un camino hacia adelante basado en el conocimiento y el respeto mutuo. Suscríbete y únete a la conversación. Mi nombre es Daniel y esto fue Historias para Contar.